Dentro de 1.000.000 de años no le va a importar absolutamente a nadie el examen que tienes dentro de poco. De hecho, puede que ni siquiera haya seres humanos para que les importe, así que... ¡Buenas! Esta es la intro de JPeli. ¿Qué pasa, rutilófilos? Bienvenidos a un nuevo JPeli Show. Hoy os voy a hablar de la teoría de la perspectiva temporal, una teoría que aprendí con 13 años y que me ha estado ayudando desde entonces en momentos complicados. Pero para ello primero os explicaré cómo aprendí esto. Cuando yo era pequeño a mis padres les gustaba tener vacaciones reales, y cuando digo vacaciones reales me refiero a unas vacaciones sin niños. Para ello me enviaban a mí y a mis hermanos a unos campamentos o a donde fuese, donde pudiese perdernos de vista durante unos 15 días o un mes al año. A mí ese tipo de cosas no me entusiasmaban especialmente porque yo siempre he sido un poquito antisocial, pero bueno, es lo que había y no quedaba otra. Los campamentos era algo que no me atraían mucho, pero a los 13 años esto cambió porque mis padres decidieron que era hora de aprender un tercer idioma. Así que decidieron mandarme a Francia, así. ¡Hala! Sin más. Junto a mi hermana mayor, que por esa época tenía ella 15 años, yo 13, pues fuimos a un pueblecito del sur de Francia llamado Antibes. Y allí pasamos un verano donde teníamos clase en una academia por las mañanas para aprender francés y las tardes libres pues para ir por el pueblo, sociabilizarte, conocer mundo. Eso sí, en vez de quedarnos en una residencia o algo así, nos mandaron con familias francesas con las que quedarnos. Y bueno, la familia que me tocó a mí era una madre con un hijo de 22 años. Eso era toda la familia. Una madre mayor, 40 años o así, y un niño de 22, que para mí me parecía un adulto porque yo tenía 13, o sea, era un adulto también para mí. Y a mi hermana le tocó otra familia porque no querían que estuviésemos en la misma para hablar el menos español posible y que así practicásemos el francés. Bueno, practicásemos, yo no tenía prácticamente ni papa de francés, había dado un año en el colegio y se me había dado fatal, así que mi nivel era nulo, pésimo, era fatal. El caso es que la familia que me tocó a mí no hablaba ni papa de español y yo realmente tenía muchos problemas para comunicarme en francés y teníamos un problema claro de comunicación entre ambas partes. Al final, por suerte, conseguimos comunicarnos medio por gestos, palabras sueltas y cosas de ese estilo. Y la verdad es que no sé si fue por esa razón, porque se dieron cuenta de que no había posibilidad de hablar bien conmigo y entendernos, o si era sencillamente porque era una familia bastante pasota, pero el caso es que la madre me dio unas llaves de la casa y me dijo: si estás para comer aquí, comes, si estás para cenar, cenas, si estás para dormir, duermes y así sucesivamente. Y si no, pues hala, búscate la vida y diviértete. Y claro, para un chico de 13 años que tenía yo entonces, para mí eso era una libertad absoluta. De repente me sentía el rey del mundo, puedo hacer lo que quiera, cuando quiera, como quiera, sin hora de volver a casa. Eso solo podía significar una cosa: ¡fiesta! Así pues, el primer día que pasé allí, después de las clases, nos fuimos por el pueblo, etcétera, gente de la academia, y por la noche nos fuimos de fiesta a la playa. Y todo fue genial hasta que llegó el momento de que todo el mundo se iba para sus respectivas casas o para la residencia, donde muchos de ellos se hospedaban. Los de la residencia cogieron un autobús y todos los demás empezaron a andar hacia sus respectivas casas y yo pues empecé a andar hacia donde estaba la mía. Estamos hablando de un pueblo, pero aún así era un pueblo bastante grande, o sea, tenías que patear para llegar de un lado a otro. Pero yo por suerte siempre he tenido muy buena orientación, así que me orienté hacia donde tenía que ir y fui para allá hasta que después de ya bastante tiempo andando vi a lo lejos una antena de estas de telefonía o lo que sea, una antena muy alta que yo sabía que vivía justo debajo de esa antena. Me acuerdo que la casa estaba ahí y la antena pues unos metros más para allá, súper alta. Que no sé yo si eso sería sano para la familia o si daba radiaciones o no, pero bueno, no es la historia que estoy contando hoy. El caso es que en cuanto vi la antena dije: bien, mi orientación no me ha fallado, está ahí la antena, simplemente tengo que andar hacia ella, y eso hice. Seguí andando durante un buen rato hasta que de repente llegó un gran dilema. Y es que podía ver la antena delante mío, pero había dos calles, una que tiraba para la derecha, otra para la izquierda, y parecía que las dos se alejaban de la antena. Me puse a andar bastante tiempo durante una de las calles, pero vi que solo me alejaba de esa antena, y entonces volví a recorrer el camino recorrido y volví a irme por la otra a ver si era esa la que llegaba hasta allí, pero tampoco, ambas dos se separaban muchísimo. Así que al final me decidí por una de esas dos calles y empecé a andar y andar y andar, y lo único que conseguí es perderme y perderme y perderme. Cada vez estaba más y más lejos de la antena hasta que llegó un punto en el que ni siquiera sabía volver a deshacer el camino y me estaba completamente perdido. A las tantas de la mañana, en un país extranjero, sin hablar prácticamente el idioma, con 13 años. ¿Y qué es lo que hace un chaval de 13 años cuando está completamente perdido en una ciudad de un país extranjero que no conoce en absoluto, ni siquiera sabe hablar su idioma? Llorar. Bueno, no sé el resto, pero yo me puse a llorar. Estaba acojonado. La verdad es que no sé cuánto tiempo había pasado en todo eso que había transcurrido, pero yo cada segundo me asustaba aún más y más y más. Un chaval de 13 años es súper valiente y es todo un hombre hasta que se encuentra en una situación como esta y de repente toda esa hombría se va a la mierda y se pone a llorar porque se ve impotente, se asusta y es lo que hay. A saber con quiénes me podía encontrar yo por la calle a esas horas, y lo peor de todo es que ni siquiera iba a entender lo que me dijesen, aunque me quisiesen atracar
golpear, pegar, violar o lo que fuese, yo no les iba a entender, lo cual no iba a ser favorable para la situación. Y fue entonces cuando aprendí algo. Aprendí a autoconsolarme. Así dicho en voz alta suena un poquito raro, pero no penséis cosas guarras, porfa. Lo que pensé en ese momento es que dentro de unos años todo eso que me estaba pasando no sería más que una historia divertida que contara al resto de mis amigos. Me dije a mí mismo que encontraría una solución para lo que en ese momento me preocupaba y que en el futuro no tendría la más mínima importancia. Solo acabaría siendo eso, una anécdota que contar. El pensar todo eso me calmó y dejé de llorar. Después de todo, la situación no era para tanto. No había ningún tipo de asesino en serie persiguiéndome con una ametralladora intentando matarme ni nada así. Me relajé, pensé y actué. Me escondí cerca de un semáforo que cada vez que se ponía en rojo, de vez en cuando daba la casualidad que algún coche se paraba en él. Yo, cada coche que había suerte que se paraba en ese semáforo, me quedaba fijándome a ver quién iba dentro del coche para ver si era una persona que daba miedo o no. Y así pasaron 20 minutos o media hora en el que cada vez que alguien paraba, yo me fijaba desde mi escondite a ver quién conducía el coche. Dejé pasar varios que no me daban confianza del todo, hasta que por fin se pararon dos chicas que eran adultas pero todavía jóvenes. ¿Y qué narices? Estaban medio buenas, así que me la jugué. Puse cara de pena, me acerqué al coche, di dos golpecitos a la ventanilla y dejé ver mis ojos medio llorosos. Las chicas al principio se asustaron más que yo. En cuanto di los golpes ellas se asustaron, yo puse mi cara de pena, ellas estaban asustadas. Al final medio bajaron la ventanilla un poquillo y cuando por fin me podían escuchar a través de la ventanilla abierta, pues les comenté en algún idioma extraño, por llamar de alguna forma a esa mezcla de francés con un poco de inglés, con un poco de español, con los que le conté mi historia. Bueno, no importa tanto el cómo, sino que al finalmente conseguí hacerles medio entender que yo estaba perdido, que no era de ese país y que tenía que llegar a la antena porque estaba ahí la familia que me estaba acogiendo. Esa antena que se veía ya a lo lejos. Mi cara debió ser bastante convincente porque al final las chicas como que confiaron en mí, aceptaron subirme al coche y llevarme hasta allí. O eso, sencillamente cuando me vieron dijeron: este niño no puede ser peligroso, es un niño. Me llevaron hasta allí, yo les di las gracias, me despedí de ellas, me metí en la casa y descubrí que todo el mundo estaba durmiendo, así que nada, me metí en mi cuarto y me fui a dormir. Al día siguiente se lo conté a mi hermana y desde entonces se lo he contado a bastantes personas y la verdad es que ninguna le ha dado nunca especialmente importancia a aquel día. Al ser una historia ajena a ellos, imagino que no sienten lo mismo que yo sentí en ese momento o que sencillamente pensarán que no fue para tanto. El caso es que yo aquel día lo pasé realmente mal, estuve muerto de miedo, pero conseguí superarlo gracias a la perspectiva temporal. Pensando, dentro de unos años, esto no tendrá importancia. Desde entonces he usado un montón esto de la perspectiva temporal. Cada vez que he tenido exámenes que me preocupaban muchísimo, cuando me he peleado con amigos, cuando alguien ha roto mi taza favorita con la que desayunaba todos los días, cuando me ha dejado una novia, cosas así. Es que si piensas en cómo verás dentro de 20 años esa cosa que te preocupa ahora mismo tanto, te darás cuenta de lo poco importante que es. Y eso para ti, ya no te digo para otras personas. Obviamente también sé que esa noche tuve un poco de suerte de encontrar a dos personas sensatas que decidieron ayudarme y que no me hicieron nada malo. Aunque bueno, repito, estaban buenas. También podrían haber hecho algo... No, en fin. Pero sea como sea, estoy convencido de que haberme preocupado más y haberme puesto a llorar más, etcétera, no me habría ayudado en absoluto. Desde entonces, cada vez que me pasa algo negativo, pienso: ¿cuánto me va a importar esto dentro de 20 años? ¿Y dentro de 50? ¿Y dentro de 100? En la gran mayoría de los casos la respuesta es sencilla: absolutamente nada. Así pues, mi recomendación de esta semana no es un canal de YouTube, no es un cómic, no es una canción, nada de eso. Mi recomendación de esta semana es que sencillamente no le deis tanta importancia a las cosas negativas. Lo único que conseguiréis es pasarlo aún peor y no te va a ayudar. Generalmente al contrario. Usa la perspectiva temporal. Jamás he escuchado a nadie decir que su vida se desmoronó completamente porque sacaron una mala nota en un examen. Tampoco nunca ha sido el fin del mundo para nadie solo porque se le hayan roto los pantalones preferidos que tenía. Y de verdad, dentro de 20 años no te va a importar absolutamente nada que un amigo tuyo haya cogido esas últimas galletas que quedaban que tú deseabas comerte en cuanto llegases a casa. Que en ese momento te puede preocupar mucho, molestarte mucho, etcétera. Puede ser, pero de verdad, de aquí a 20 años será insignificante y no te acordarás. Así pues, ¿por qué te vas a preocupar o enfadar por algo que realmente, en perspectiva, no tiene importancia? Si tu pareja te deja, no te preocupes, hay millones de personas en el mundo. Acabarás enamorándote de otra persona que te querrá más y te cuidará mejor. Hasta el gran y temido examen de selectividad puedes repetirlo. Y aunque dejases de estudiar a los 15 años, puedes volver a empezar a estudiar a los 30. Cada vez que tengas un problema, algo te dé miedo, todo te esté preocupando y no pares de comerte la cabeza, piensa con la perspectiva temporal. Bueno, rutilofilos, hasta aquí el JPeli Show de hoy. Si has llegado hasta aquí, no te olvides de poner un pulgar erecto, que es perfecto y demuestra tu intelecto.
Vale, me callo. Recuerda que abajo en el doobly-doo tienes enlaces a mis redes sociales por si quieres seguirme en Facebook, Twitter o Google Plus o Instagram o lo que quieras, está ahí abajo en el doobly-doo. Así podéis estoquearme por otros lados. Y poco más por hoy. La pregunta secreta de la semana pasada fue: ¿qué te completa? Os dejo con las mejores respuestas. Soy J Pelirrojo y nos vemos el próximo jueves en un nuevo vídeo. Hasta entonces, sed felices. En serio, las chicas de aquel coche estaban muy bien. Si hubiesen querido hacer algo malo, yo no me habría opuesto a ello. Yo tenía mucho que aprender. Tampoco habría sido algo tan malo, ¿no? No juegues con esas cosas, JP. No juegues con esas cosas. Corta ya. Esta es la típica pantalla donde ahora haces clic en algo y te suscribes si no lo has hecho ya.